Ok, iniciamos hoy ya con el contenido de la clase. Para empezar a entender o cómo vamos a trabajar con entornos visuales, necesitamos comprender ciertos conceptos que son esenciales y necesarios. Independientemente del lenguaje de programación que ustedes utilicen, las interfaces que se utilizan para desarrollar de forma visual programas, aplicaciones, páginas web, contenido específico, generalmente todas tienen ciertas características que lo que logran es agilizarle, entre comillas, eh, la velocidad en la que usted puede desarrollar aplicaciones complejas. Inicialmente, en tiempos no tan antiguos, hoy se sigue usando bastante, especialmente cuando uno está desarrollando para Python. Uno desarrolla programas para CLI. El CLI es una interfaz en línea de texto. Ustedes ya vienen acostumbrados a ese paradigma de programación. Piden un input en el standard input, sacan un output en el standard output y lo imprimen en una terminalita negra medio rara. Ok, Marbelli tiene la mano levantada, dígame. En el, en el chat me escribe su número de cuenta sustituyendo el 0 por una D. Ok, es la misma, sustituye el 0 por una D. Eso es para todos. Sí, no, esto no es al revés, este es normal. Cada vez que lo pida va a ser algo diferente. Así me aseguro de que así están. Ok, entonces, el propósito de esta interfase gráfica para poder desarrollar aplicaciones es de que ustedes agilicen el tiempo en el que desarrollan aplicaciones. El CLI es una forma de interfaz de usuario. Normalmente ustedes en el mercado van a escuchar sobre UI, en inglés UI, es User Interface, interfaz de usuario, y ese es el concepto completo, es lo que abarca, es la forma en cómo uno como usuario final de un dispositivo electrónico puede interactuar con las funciones del dispositivo y realizar funciones y tareas que nos van a agilizar y facilitar la vida. Al final, últimamente en estos días, y se vio más en la pandemia, la necesidad de desarrolladores para poder lograr que los dispositivos cumplan ciertas tareas y logren ejecutar acciones que el ser humano hace repetidamente de forma más fácil y ágil ha sido revelador, algo que se ha apetecido bastante, porque se dejó en evidencia de que muchas instituciones, especialmente en nuestras sociedades que están en vías de desarrollo, requieren de mucha digitalización para llegar a brindar servicios, en este caso en línea, que ese es el top de tops. Eh, Cuando hablamos de entornos de desarrollo visuales, estamos hablando de aplicaciones específicamente de escritorio. Cuando hablamos de aplicaciones de escritorio, realmente estamos hablando de aplicaciones que corren en computadoras, que corren sistemas operativos tradicionales como Windows, Mac OS o un Linux con un visor de ventanas. En este caso existen Genome para Ubuntu, el KDE para Red Hat. Hay otros nuevos que han salido, uno bien bonito que se llama Gist, creo que se llama, pero ahí lo voy a averiguar más adelante. Pero todos estos sistemas operativos corren dispositivos que se caractericen como computadoras de escritorio o computadoras laptops. Ya tabletas como el iPad, tabletas con base de sistema operativo Android, dispositivos móviles como los teléfonos, esos ya no son considerados aplicaciones de escritorios, sino que aplicaciones móviles. Ese ya es otro contenido, otro esquema que hay que trabajar con conceptos que comparten similares, pero ya estamos hablando de otra forma de trabajar. Y después, las aplicaciones que corremos a nivel de browsers, a nivel de navegadores, son web apps que también tienen otra forma de trabajar, otra forma de desarrollarse. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en aplicaciones de escritorio. Las aplicaciones de escritorio tienen una trascendencia larga
Existe desde que existía la programación a base de bombillos. 1969 creo que fue la primera vez que se logró, se implementó la ARPANET, una red militar en donde se podían comunicar dos computadoras de un punto a un punto X totalmente distantes. Ujú. Entonces, desde esos tiempos estamos hablando de aplicaciones de escritorio y hasta la década del final de los 80 empezamos a hablar, gracias a Xerox, de interfaces visuales para poder interactuar con los dispositivos. Antes era comandos, DOS. Ustedes escriben un dir para poder mostrar el directorio. Ustedes escribían un make dir para crearlo. Ustedes escriben un touch para poder crear un archivo. Hacían un cat para agregar contenido o texto a un archivo o a juntarlo. Todas esas líneas de comandos eran las interfaces que existían antes del final de los 80. A finales de los 80, Xerox, imagínense, Xerox, que es una empresa que se dedicaba a desarrollar fotocopiadoras, para facilitar el uso de sus fotocopiadoras generó interfaces gráficas para una pantallita chiquita. Es la primera que utilizó ventanas y botones y creó el dispositivo que hoy conocemos como mouse. Revolucionó la industria. No le fue bien, no consiguió inversionista. Entonces vino alguien que sabe más sobre estrategias de negocios. Le ponemos nombre y apellido, Steve Jobs. Dijo, hey, esto me gusta. Lo agarró y plum, incorporó el mouse dentro de su Mac 1. Bueno, se llamaba la Lisa 2. Incorporó el Mac OS. En ese entonces se llamaba Macintosh OS, que era uno de los primeros sistemas operativos con interfaces gráficas para poder utilizar un puntero y seleccionar. Voy a darle clic aquí, voy a darle clic acá. Esa tendencia surgió, fue bastante fuerte, que Microsoft no tuvo otra que sacar su Windows 3.0, que fue la competencia directamente a lo que estaba haciendo Macintosh, que le compró la licencia a Xerox. Cosas bien interesantes de la historia. ¿Qué vemos siempre en las interfaces? Botones, menús, campos de texto donde yo puedo engrosar datos, puedo ver reportes, crear documentos PDF. Mi aplicación me puede generar un archivo en Excel, me puede generar un archivo en Word, me puede crear inclusive una presentación de forma automatizada conectando distintos sitios. Hoy en día, la mayoría de las aplicaciones de escritorio son más comerciales, son más de empresas que ocupan una aplicación que tenga cierto nivel de seguridad que las aplicaciones web no lo pueden brindar por sí solos y que sean un poquito más robustas ya que tengan acceso a toda la gama de opciones que el sistema operativo brinda. Y mucho bla 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 bla. Entonces vamos a ir viendo y voy a escribir en el chat los nombres de ciertos componentes que todos tenemos que manejar. UI, ya sabemos que UI es en inglés User Interface, en español interfaz de usuario. Lo que nosotros vamos a desarrollar utilizando Visual Studio va a ser un GUI. Ok, es un Graphical User Interface, interfaz de usuario gráfica, que en este caso es visual, lo que nosotros conocemos como formularios. En Visual Studio, que es un editor visual, una de las características de los editores visuales es de que nos permite algo conocido como este acrónimo. Todos estos acrónimos los están apuntando, vienen en el examen. El WYSIWYG es un acrónimo interesante en inglés. What is get. Lo interesante del WYSIWYG es otra vez le debemos esto a Apple. Uno de los desarrolladores de Apple tenía la tarea de desarrollar la calculadora del sistema operativo. Y según la historia, según la bibliografía de Steve Jobs, que se las recomiendo, la lean, eh, establece de que a ese desarrollador se cansó de que cada vez que venía Steve Jobs y le miraba la calculadora que había hecho, le cambiaba algo.
que el margen aquí, que la letra muy grande, que la letra muy pequeña, que la letra era con serifas, que la letra era sin serifas, que el espacio donde se ve el resultado era muy pequeño o era muy grande, no había suficiente margen, el color del gris no era el adecuado, la sombra era muy pequeña, la sombra era muy grande. Digamos que era un personaje extremadamente complicado. Y el desarrollador se cansó y lo que hizo fue decirle, mira, aquí está, así lo vas a ver, aquí está donde puedes cambiar todas las propiedades que querés cambiarle y dejarlo tal y como lo querés. Entonces vino Steve Jobs, le gustó la idea, empezó a modificar valores, colores, números, tamaños e hizo el primer editor WYSIWYG, así lo vamos a llamar, es decir, una previsualización de lo que va a resultar un programa cambiando propiedades en tiempo real. Entonces, a él le debemos las primeras versiones de los editores WYSIWYG o editores que yo puedo ver exactamente lo que estoy generando. Arrastro un control, lo pongo en el formulario y se ve la cajita. Lo hago más grande, lo hago más chiquita y así como se ve en el editor, al darle run, así lo voy a esperar ver ejecutándose. Por eso es lo que se llama what you see, lo que yo veo is what you get, es lo que voy a obtener. ¿Queda claro? Súper. Otra de las características de los interfaces de desarrollo visuales nuevas que existen hoy, modernas, es que le autocompleta mucho código y le genera código de forma automatizada sin que usted tenga que ingresar manualmente ese código. Por ejemplo, los que ya trabajaron en Java, los que usaron saben de que en Java tienen que hacer un main, después tienen que crear un objeto de tipo, no sé, en este caso un WinForm sería un Spring Layout o un Spring Panel. A ese Spring Panel le tienen que decir que va a ser un flow o que le va a hacer un elemento, pero lo tienen que escribir y tienen que acordarse de cada una de las instrucciones. Después que tienen que adjuntar o append el child, el botón, y al append el child tienen que agregarle el evento del on click que lo va a manejar y después decirle esta va a ser la función que lo va a manejar. Y si se me olvidó cómo hacerlo, tengo que ir a buscar la documentación y me ponen cero en el examen. Sucede. Los editores hoy en día ya tienen esa facilidad. Arrastro el botón, le doy doble clic y por debajo lo que hace es automáticamente en el evento de inicialización del formulario crea el objeto del botón, le asigna las propiedades iniciales, agrega y adjunta el delegado o el evento que se va a disparar y la función que lo va a manejar y le agrega la firma del archivo de implementación de ese evento para que usted pueda concentrarse en desarrollar solamente la lógica de negocio que se va a ejecutar cuando le dé clic a ese botón. Y ahí todo lo demás ya se lo generó. Y como es un estándar, es algo que nosotros ya los, digo viejito, ¿va? Pero realmente no soy tan viejito. Pero los que ya tenemos años en el ámbito de experiencia, es código de carpintería. Es algo que se repite una y otra vez. Ya es un patrón dado, ya es código que ya se sabe que así funciona, así va a funcionar. No hay más que optimizarlo porque ya no se puede hacer nada. Entonces, hay que dejarlo que lo haga. Por eso es de que nos quita el tiempo en dedicar a construir cosas que ya están establecidas para dedicarnos específicamente a trabajar en lo que sí le va a brindar valor al cliente o al usuario que va a usar la aplicación, que es la lógica del negocio. ¿Entendemos esa parte? ¿Entendemos esa parte? Fabuloso. Ok. Yo tenía un compañero que era, le podríamos decir, un puritano al nivel de codificación. No, es que Visual Studio me mete mucho código adicional. Sí, pero te deja un código adicional, que sí hay unas cosas que no son necesarias, pero te lo deja por si acaso y te lo deja porque es una buena práctica. No es simplemente porque te quiere hacer que la aplicación sea más grande. Sí, pero mira, le quito esto, esto y esto y esto. Ah, ok, perfecto. Cuando llegamos al punto, lo dejamos que fuera él. Uno, atrasó el proyecto casi 2 meses porque por hacer eso no encontraba unos errores que se estaban manejando. ¿Por qué? Porque quitó toda la lógica de depuración que había por debajo, que generó Visual Studio, la quitó. Entonces, el error ya no se estaba manejando y no se estaba manejando y no sabíamos dónde era. Y eso en producción, ¿va? Ya se imaginan lo feliz que estaba nuestro jefe. Entonces, claro, redujo
no considerablemente, no valía la pena el tamaño del aplicativo, el tener o no el algoritmo de depuración. Y ahí lo único que ocupábamos era marcarle una variable de entorno, que ya vamos a hablar de esos temas más adelante, para decirle muestre los mensajes de depuración o desactive los mensajes de depuración. Y ya estuvo, no había que compilar el programa otra vez. Pero por experiencia, les digo, los entornos visuales generalmente el código que genera es código que está ya probado, funciona, no tengo que meterme con él a menos de que yo necesite una condición extremadamente especial y fuera de lo normal. Pitch. Listo. Ok. Levanten la mano los que ya tienen instalado Visual Studio o los que siguen descargando los 2 gigas. Bueno, vamos a empezar como tal en sí a usarlo mañana. O sea, de que si tienen la posibilidad de dejarlo ya instalado el día de hoy, ni cosa mejor. Ok, igual yo estoy grabando estos videos y los voy a publicar. Yo les voy a dejar en Slack dónde van a estar publicados, en qué canal, para que ustedes puedan volver atrás y volverlos a ver para seguir si todavía no tienen ese chance. Pero ya para la otra semana, ya el lunes, todos deben de tener listo Visual Studio Code. Ahora, Visual Studio, perdón. Dígame. Si abre el enlace, si abre el enlace, si abre el enlace lo va a llevar a la página y en la página va a aparecer la opción de Download Application. Y no en cualquiera de las tiendas, en el App Store, en el Microsoft Store, ahí está. Solo busca Slack. Es un cuadrito multicolor, interesante, de barritas con redondeo. Y con eso lo instala. Pero con el enlace de invitaciones que logra conectarse al canal que estamos trabajando. Eh, ok, una de las cosas, José Miguel, muchas gracias, pero para la próxima, estimado, si van a compartir pantalla, voy a pedir permiso, por favor, que nos pida permiso. Ahorita yo sé que yo no estoy compartiendo pantalla, ¿de acuerdo? Te agradezco. Ok, listo. Ok, entonces, continuando con el tema de la clase, existen N cantidades de editores visuales. Hay muchos editores en el mercado hoy en día. De los más comunes que vamos a encontrar, si vamos a trabajar en Java, NetBeans. Si vamos a utilizar interfaces gráficas con NetBeans, pues dependiendo de qué programa vamos a utilizar, o sea, de qué lenguaje de codificación, a mí me gusta utilizar Flex. Hay otro llamado Flex Builder, que es para generar YMLs. Es una forma en que Java permite trabajar, muy bueno, para hacer interfaces gráficas. Si van a trabajar Python, el PyTorch y el TK Intro, creo que se llamaba la librería. También tiene un editor visual que ustedes pueden trabajar. Se genera el archivo como que si fuera un archivo HTML, nada más que con un XML específico. Y solo enlaza los elementos de Python. Eclipse puede instalar extensiones. Visual Studio Code en las nuevas versiones van a haber extensiones que van a permitir trabajar con Windows Forms y WPFs. Algo bien interesante que está sacando. Visual Studio ha sido por excelencia el editor gráfico más utilizado en el mundo desde sus primeras versiones. Para decirles que yo utilicé Visual Studio 6, algo, bueno, inclusive Visual Studio 5 lo usé en una clase que nos lo pidieron y después sacamos la 6. Cosas complicadas. Jesús Moreno levantó la mano. Ah, ok, listo. Entonces, Visual Studio es de los más antiguos y no desgraciadamente, sino que realmente ya brindó su ciclo. Fue el rey, por así decirlo, por muchas décadas. Eh, Tiene planificado su end of life. Se está volcando toda la programación a Visual Studio Code, que es más liviano. Claro, bajar 100 megas a bajar 2 gigas, hay bastante de diferencia. Tenemos ahorita
Otros editores como Power Builder, que es para otras aplicaciones. Tenemos, en el caso todavía los de Adobe, existen los Macromedias, los Dreamweavers, ¿cómo es que se llamaban? Flash, que ya no se usa tanto, pero todavía existe el editor. Eh, y uno de los que encontramos que son RADs, son aplicaciones de generación de programas basados en algoritmos de aprendizaje y en teoría, un subset de inteligencia artificial como GeneXus, que también es una interfase visual gráfica, que se puede utilizar, tienes el editor y uno obtiene código fuente al final. Abad, Matute, dígame. No, 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 no. Lo que estamos ahorita es repasando los conceptos que necesitamos entender de los entornos visuales de desarrollo. Es algo más teórico. Todo lo que estoy diciendo y es prácticamente lo que está escrito en la página de Moodle. Si lo leen ahí, lo tienen también. Igual el video queda grabado, por si lo va a consultar después. Ok, entonces, en la clase vamos a utilizar Visual Studio 2022. En mi caso lo voy a trabajar en Windows y vamos a aplicarlo. Cuando lo instalen, seleccionen la opción de instalar aplicaciones para escritorio con C Sharp, F Sharp o Visual Basic. O sea, están metidos los tres ahí y dice compila para WPF, que es Windows Presentation Foundation, compila para Windows Form. Seleccionado eso. Van a salir otros kits como desarrollar aplicaciones ASP.NET, desarrollar para móviles, desarrollar aplicaciones C++. Nos vamos a quedar con el WPF y el de C Sharp, que es una sola entrada. Dígame, Jürgen, ¿cómo se pronuncia su nombre? Ok, sí. No, y el apellido también es de la zona nórdica, el Langburg. Ok, sí, es ARM. El ARM es tecnología de procesadores que nacieron en teléfonos celulares. Son de bajo consumo energético, por eso es que han sido tan fabulosos hoy en día. Sin embargo, la mayor parte de las aplicaciones y los sistemas operativos estaban diseñados para algo llamado un subset de codificación RIS. No, RIS no. Se me olvidó el nombre. RIS era la de la Mac. Ok, la cuestión es de que el subset de instrucciones para el procesador son diferentes para un ARM que para un base 64 o base 32 normal de Intel tradicional. La mayoría de los programas todavía se compilaban para base 32 y base 64. Visual Studio, con su versión de Mac, está diseñado para trabajar en aplicaciones, sea web o sea aplicaciones o librerías que no requieren de una interfaz gráfica, porque no puede interactuar directamente con el sistema operativo por esa incompatibilidad de instrucciones de procesador. Todavía no han puesto el esfuerzo para poder hacer ese portado. Recuerda que Microsoft inicialmente solo Windows, Windows, Windows. Hasta hace poco, con la incorporación del núcleo y el kernel de Red Hat, incorporan ciertos elementos y uno de esos elementos es el Mono Project, que fue el primer proyecto de C++, de compiladores de C++, .NET para poder trabajar en Linux. Eh, pero igual, el Mono Project es un open source y solamente se ha trabajado o se venía trabajando en sistemas de 32 bits y de 64 bits. Entonces, con el M1, M2, M3 y con el reciente salido M4, son ARMs. Entonces, había un emulador que hacía una traducción. Creo que en Mac se llama Rosetta. Entonces, lo que pasa es que para correr Rosetta y Visual Studio encima, mínimo requiere 12 GB de memoria RAM. Y la Mac ya consume un montón también. Entonces,
En ese caso yo le recomiendo instale VMware, que es un entorno de virtualización. El VMware ya es compatible con ARM y lo que hace es de que cuando usted instala el VMware Sphere, lo único que tiene que crear una cuenta en VMware es de que al crear una nueva imagen le pide si quiere crear una imagen con Windows y él le descarga la versión de Windows que no está disponible de forma pública, sino que solamente por la alianza de VMware para poder correr en ARM. Ok, es una versión de Windows ARM que sí existe porque son las que se utilizan en esos low economy notebooks. Por ejemplo, las computadoras Samsung o las nuevas computadoras Lenovo que utilizan procesadores Snapdragon, por así decirlo. Bueno, sí, son un Snapdragon 8 el que usan. Las Huawei también utilizan procesadores ARM. Entonces, ya hay una versión de Windows, pero esa versión de Windows solo se puede obtener o a través de un ST, una computadora que se compra de fábrica, o VMware que tiene la alianza para poderlo trabajar. El caché de eso es de que no se activa Windows a menos que lo active con una licencia, compre la licencia por otro lado. ¿Qué implica eso? Que yo lo que estoy enseñando, que está sin activar el Windows, me va a durar creo que 90 días. Después de 90 días voy a tener que borrar esa imagen, volverla a instalar otra vez desde cero y volver a instalar todo otra vez para poder continuar dándole las clases. Es el único caché que tengo. ¿Ok? Pero ese es el único requisito que puedo tener para la clase, para poderla dar. Eh, Me va a dar chicharrón aquí. Pero bueno, las aplicaciones de escritorio sí se usan todavía en las empresas, pero la mayor parte de las aplicaciones y del mercado laboral hoy en día se está volcando a aplicaciones en la web y no ocupa un Visual Studio para eso. Entonces, mi expertise, mi experiencia, mi trabajo, mi full es aplicaciones en la web. Entonces, Visual Studio Code, el apellido Code, que es el alivianito, es mi herramienta. No hay más, no ocupo nada más. Es más, de GitHub utilizo CodeSpaces cuando tengo que trabajar desde un dispositivo, por el teléfono o por una tableta. No necesito ni siquiera computadora para poder codificar. Pero, como le digo, para aplicaciones de escritorio y para utilizar el IDE, el What You See, What You Get, sí se ocupa una máquina con recursos. Entonces, igual lo vemos porque es parte de su toolkit. No es de que no va a ser necesario en un futuro. De repente sí es necesario. Ahora, si les digo en dónde es necesario, por ejemplo, las interfaces que van a utilizar máquinas empotradas, software empotrado. Ustedes ya vieron fundamentos de ingeniería, ¿verdad? Saben de que hay sistemas expertos, sistemas empotrados, sistemas transaccionales, eh, sistemas bueno, temas de información solamente. Entonces, pero de presentación de información. Hay varios gamas de sistemas. Y en los empotrados generalmente son aquellas máquinas. Por ejemplo, usted ve un panel de un tomógrafo, eso es una interfaz gráfica, pero generalmente para eso se utiliza otro lenguaje de programación de C++ que consume menos, es óptimo. Y si lo quieren ver, se llama Qt, el manejador de frameworks, de Windows, de ventanas para hacerlo. Listo, pero ya aquí nos extendimos. Listo, listo. Y veamos, regresemos al punto en que estaba en... Ah, ok. El RAD. GNexus es una interfase de usuario también gráfica para poder desarrollar programas. Nada más que esto usted define, prácticamente lo que hace es copiar. Este es el formulario. Tengo un formulario físico, lo copio, defino cuáles son los atributos, los campos. Ella me genera las pantallas y todos los mantenimientos y lo necesario. Y esa ventaja de ese Nexus es de que no está atado a un solo lenguaje de programación, sino que es prácticamente un descriptor de la aplicación. Y una vez de que esa descripción está lo suficientemente madura, o sea, ya describe una aplicación completa, cómo se va a comportar, cómo va a trabajarse, cómo se debe de ver, puedo utilizar cualquier generador. Puedo generarlo para C Sharp, lo puedo generar para Ruby on Rails, lo puedo generar para C++, lo
Lo puedo generar para RPG, que son los que usan los bancos, etcétera. Entonces, esa es una de las ventajas. Lo malo es que Nexus es extremadamente caro, pero la banca en Honduras, por lo menos, y en Centroamérica, toda la banca utiliza Nexus. Si quieren ver su futuro ahí en la banca. Ok, entonces voy a compartir pantalla ahora para ir mostrándoles más o menos cómo se ve Visual Studio. Me confirman si ven mi pantalla, por favor. Se ve negro, ¿va? Listo. Veamos, cerramos esto. Ahorita voy a despertarlo. Ahí está mi maquinita humilde, sencilla, de Windows, que me pide activación. Eso ya, no puedo hacer más nada. Ok, Visual Studio, en este caso es un iconito que parece un coso del infinito morado. Y al abrirlo, pues le abre un panel. Lo conocemos los splashes que hace Microsoft. Y lo que vamos a empezar es entender cómo Visual Studio organiza nuestro código. Hay que entender bien cómo se organiza nuestro código porque después se nos hace un solo despelote. Visual Studio tiene dos sabores de organizar código. Y mejor cambio, no es dos sabores, sino que dos elementos o dos estructuras. Visual Studio trabaja con soluciones y proyectos. Vamos a ver, alguien que voluntariamente me pueda decir cuál es la diferencia entre una solución y un proyecto. Lo que se le venga a la cabeza, lo que se le ocurra. No, no. Ahí sería más que todo crear un proyecto de cero y el mantenimiento de otro proyecto. Vamos a ver, ¿alguien más? La diferencia entre proyecto y solución. ¿Qué se les viene a la cabeza? Mm, tampoco. Ok. Mm, diga. Ujú. No, lo están viendo como elementos de acción entregables y no es así. Le voy a poner una analogía a ver si lo podemos. Diga. Ok. Sí, es que fíjense que no es lo que yo estoy esperando, no están equivocados porque están utilizando un concepto más teórico. Yo estaba esperando un concepto más adecuado a lo que estamos generando en la tecnología, en este caso en Visual Studio. Les voy a dar una analogía. Tengo 4 proyectos. Una aplicación de escritorio, una backend que voy a hacer a través de un REST API en la web y una aplicación móvil. Son 3 proyectos distintos, pero los 3 proyectos son parte de mi misma solución, que es un sistema contable. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre un proyecto y una solución? La pregunta, ok, repito la analogía. Tengo 3 proyectos, una aplicación de escritorio,
una aplicación web conocida como un web service o un REST API y una aplicación móvil que se va a correr en dispositivos Android y iOS. Son tres proyectos independientes separados, cada uno tiene su forma de ser desplegados, pero los tres pertenecen a la misma solución contable que le estoy desarrollando a un cliente. Ahora, díganme cuál es la diferencia entre una solución y un proyecto. No, las soluciones es el conjunto de todos los proyectos que resuelven un problema a un cliente. En este caso, con la analogía que yo les di, problema que está resolviendo el cliente es un sistema contable. Él necesita llevar la contabilidad, ¿ok? Y su problema es que necesita registrar transacciones en un salón con un montón de gente en cubículos, trabajando en cada una de sus computadoras. eh, Necesita auditores que van a estar llegando a diferentes sitios locales y para poder registrar su información van a estar utilizando sus dispositivos móviles para ingresar los datos y tanto la aplicación de escritorio como la aplicación de dispositivos móviles para poder guardar esa información de forma centralizada consumen otro proyecto que estoy desarrollando que es una web app, una API, un web service que recibe esa información a través de Internet y la guarda en una base de datos. Entonces son tres aplicativos distintos. Dispositivos móviles, aplicación móvil, una aplicación de escritorio y un backend, un back office. No tiene interfaz, simplemente son peticiones que se solicitan, las aplicaciones lo utilizan para guardar. Entonces son tres proyectos que pertenecen a la misma solución. ¿Por qué a la misma solución? Porque los tres efectúan o hacen acciones para lo mismo, para mantenerme una contabilidad sana de la empresa. ¿Se entiende mejor? Vamos a hacer algo, vamos a hacer dibujitos. Vamos a poner nuevamente. Mi proyecto son tres cajitas. Ok, esta es una desktop application. Esta es una mobile app. Y este es un web service. ¿Por qué les digo proyecto? La aplicación de escritorio está hecha en .NET, en C Sharp con Windows Form. La aplicación móvil está hecha, digamos que, por Android Studio y se trabajó en Java. Y para la parte de iOS se desarrolló en Objective-C utilizando Xcode en una Mac. Y el web service está desarrollado con Node.js y JavaScript al final y se comunican a través de protocolo JSON. Entonces, estos individuos, cada uno de ellos, son proyectos distintos. ¿Ok? Pero todos estos tres proyectos pertenecen a una misma solución. Y esa solución es mi sistema contable. ¿Se entiende? Son distintos componentes. Por ejemplo, les mencionaba, la aplicación de escritorio tiene toda la gama. Generar partidas, generar reportes, guardar transacciones, generar cheques, manejar activo fijo. Eso es lo que lleva la aplicación de escritorio de un sistema contable.
El de la mobile app está diseñada específicamente para los auditores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente reciben información y registran información de los encontrados, de los hallazgos. ¿Qué se logra hacer con eso? Partidas de ajuste por auditoría. ¿Ok? Entonces la mobile app no tiene todo lo que tiene la parte del desktop app, solo una subset o inclusive elementos complementarios. No necesariamente son iguales. Y el web service realmente es lo que recibe toda la información. Son simplemente endpoints, se le conocen entradas, métodos que están en Internet, que pueden ser accedidos por la aplicación móvil o por la aplicación de escritorio, y ese web service es el que logra procesar y guardar la información en una base de datos centralizada. Entonces, realmente son diferentes los proyectos, diferentes esquemas de programación, diferentes arquitecturas de software. Sin embargo, pertenecen al mismo sistema contable. Ahora se entiende mejor la diferencia entre una solución y un proyecto. Listo, pues. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque así Visual Studio trabaja también. La mayoría de los superusuarios que tenemos en el mercado de Visual Studio, y les llamo superusuarios porque no tienen, son empíricos, han trabajado con los tutoriales que maneja Microsoft, nada más, y no logran comprender todo lo que conlleva la arquitectura o lo que están usando. Entonces, vamos a dejar de anotar. Yo puedo crear un proyecto. Inicialmente así empezamos. Nos pide una plantilla. En nuestro caso, si se fijan, hay diferentes elementos. Ok, nosotros vamos a hacer para esta clase un sistema simple y sencillo y vamos a usar Windows Form Apps, pero fíjense, por favor, que sea de C Sharp. Ok, nuevamente, cuando creamos un nuevo proyecto, vamos a crear un proyecto, en este caso de escritorio, vamos a usar Windows Forms App de .NET. Hay dos, hay distintos. Entonces, WinForms, yo no sé por qué están distintos aquí, han de hacer exactamente lo mismo. Pero lo que ocupo es que sea C Sharp. Nosotros vamos a usar del lenguaje de programación base C Sharp. ¿Ok? Entonces seleccionamos y le damos Next. Aquí me va a pedir dos cosas y empezamos a ver el nombre del proyecto y el nombre de la solución. ¿Ok? ¿Por qué nos pide hacer esto? ¿Por qué pide Windows for trabajar con un proyecto y una solución? Aquí venimos con tratar de reutilizar códigos o manejar elementos. Yo puedo agregar a mi solución después un proyecto para desarrollar .NET o puedo agregar otro proyecto para que sea una librería que puedo compartir entre dos distintos proyectos, no solamente uno. Así no tengo que estar copiando código de un lado a otro que a la larga se vuelve un desastre. Entonces, por eso es de que nos pide proyecto y el nombre de solución. Entonces, en este caso, vamos a ver, vamos a desarrollar una aplicación simple, algo básico. Entonces vamos a desarrollar un manejo de almacén. Vamos a poner desde esto. Y a la solución, almacén solution. ¿Ok? ¿Por qué? Si se fijan, me crea una carpeta, almacén solution. La solución es el esquema más grande. Y un proyecto interno, almacén desktop. Ya con esto, Visual Studio me va a generar todos los archivos, todos los el código necesario inicial para poder empezar a correr el programa. O sea, yo de aquí simplemente tengo que darle play y ya me genera el primer formulario. Que está simple, aquí ya no tengo que hacer más nada, ya está mi formulario inicial, le doy start y él me va a compilar el programa, me va a generar el ejecutable y me va a correr el ejecutable.
Solo esperemos que lo haga por primera vez porque como no lo ha hecho, tiene que revisar un montón de cositas y enlazar un montón de elementos. Y por aquí tengo que aparecer ya unos segundos mi formulario sin nada. Y ahí está. Ok, ahí está mi formulario. Ya este es el programa ejecutándose. Ya todo el boilerplate se le conoce, todo el esqueleto del programa funcional ya está hecho. Y eso lo podemos observar. Tenemos un objeto llamado form. Este form simplemente es este objeto, esta ventana. El programa principal se llama Program CSS. Si le damos clic, lo abrimos. Igual que en C Sharp, en C++, trabaja con un método main. Ese es el punto de entrada de la aplicación. Y lo que hace ya de un solo es crearme toda la aplicación. Establece aplicaciones visuales, esto es propio de Windows, texto renderizable y corre un nuevo objeto del Form 1. Todo esto lo vamos a ir viendo a más detalle, pero ahorita solo esto es lo que ocupan. Sí, ya vamos a ir viendo con eso. Si no, esto ya lo genera. Aquí podemos ver este formulario. Si quiere ver el código, lo puede ver. Solo lo extiende. Ahí ve la clase. Lo abrimos, botón secundario y le decimos View Code con F7. Y realmente este es la lógica interna. Aquí está el Initialize Component. Esto, si yo le doy Go to Definition o F12, y la definición creo que en español. Este es el Form CS básico, es un parcial. Y todo esto me lo generó automáticamente. Esto es lo que yo tuve que haber escrito si lo estuviera haciendo en NetBeans para poder mostrar un formulario en Java. Entonces, el editor ya visual me lo generó por sí solo. No ocupo hacer muchos. Y ciertos valores, por ejemplo, yo lo puedo modificar aquí, pero ciertos valores, vamos a verlo en la parte del designer. Aquí está. Ok, ahí teníamos el tamaño, 826.521. Aquí es donde está definido. Bueno, este es del client. Le agrega también lo del menú y lo de otros elementos. Entonces yo puedo ir modificando todos estos valores en una interfase que me brinda. Entonces, para complementar y terminar el día de hoy, Visual Studio trae diferentes elementos, que los vamos a ver, diferentes paneles. En medio es el área de edición. Ahí me va a mostrar el editor gráfico, que en este caso es como vemos el formulario. Me va a mostrar también el editor de código, que es como vemos el código con ciertas características bastante interesantes. Luego tengo un panel que me muestra la solución. Si se fijan, la solución, que es Almacén Solution, tiene un proyecto, en este caso Almacén Desktop. Yo puedo agregarle a esta solución otros proyectos adicionales. ¿Ok? Puedo decirle, hey, voy a crear ahora una librería. Entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a agregar una nueva librería. Selecciono, le doy aquí, me dice un add y el add me dice nuevo proyecto. Listo, nuevo proyecto y ya me dice para seleccionar que vamos a usar un class library en C++. Ve, en C Sharp. ¿Ok? Como es estándar las librerías, perfecto, lo puedo crear y puedo meterlo aquí. Eso lo vamos a hacer más adelante en el segundo parcial. Ahorita solo vamos a empezar a trabajar con esto. Luego de los elementos que yo tengo seleccionado, del scope que yo tengo seleccionado en la pantalla, por ejemplo, de ahorita tengo seleccionado el formulario, me va a salir el panel de propiedades. Todas estas propiedades son las que yo puedo manipular para hacer que mi formulario se mire como yo deseo o puedo interactuar directamente en el formulario y se van actualizando directamente en la parte de las propiedades. Y inicialmente, yo no sé por qué, pero inicialmente el panel del toolbox no aparece. Entonces yo tengo que ir a View y en View aparecen un montón de paneles adicionales. Entonces en este solo le doy Toolbox
y ya me va a aparecer directamente. Ustedes pueden cambiar la posición de cualquiera de estos y el Toolbox lo que tiene son todos los controles visuales que yo puedo hacer drag and drop para ponerlo dentro de mi formulario. Como digo el compañero, quiero agregar un botón, solo lo jalo, lo pego y automáticamente ya me lo incorporó. ¿Ok? Y ahí es donde yo puedo manipular, hacerlo más grande, más chiquito. Y lo bonito aquí es que queremos que nos genere el clic. Le damos doble clic. Y ya me generó el evento, la función que va a manejar el evento. Y si yo me voy al designer, en la parte de inicialización, se van a fijar que ya me agregó automáticamente todo lo que se ocupaba para poder generar ese botón y la asociación del evento al delegado del clic. Lo hizo ello automático. Yo no tuve más que hacer doble clic sobre el diseño y ahora aquí yo ya puedo agregar código. Con esto terminamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? Diga, cuando lo suba en el canal de Slack, yo les voy a dejar el enlace del video. Yo lo subo en un canal de YouTube.